Las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN esta noche. Está con nosotros en primer término Ani Abello, que es columnista y analista política. Ani, gracias por estar en esta mesa. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu amable invitación. Saludos para ti, para el resto de invitados, toda tu mesa de trabajo y los oyentes que se unen a esta hora a Voces RCN. Muchas gracias. Antonio Sanguino, ex senador del Partido Verde, bienvenido a Voces RCN. Mil gracias, Juan Carlos, por esta invitación. Un saludo a Ani, un saludo a los demás panelistas y, por supuesto, a Alejandro y a toda la audiencia. Francisco José Lloreda, exministro y columnista, bienvenido a esta casa. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Un saludo a todos los que nos están escuchando y viendo. Y Duvalier Sánchez, representante verde, quien se encuentra en este instante en el Congreso y no ha alcanzado a llegar. Gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Carlos, un saludo muy especial y muy buenas noches para todos. Bueno, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha hablado hace pocos minutos, se ha referido al caso, al escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo. Ha dicho que él ha luchado contra la corrupción toda la vida, desde el Congreso de la República y ahora en la presidencia, pero ha dicho que el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo se debe a una corrupción institucional, estructural. Y ha señalado que por eso le ha pedido a la Fiscalía General de la Nación que investigue lo que ha ocurrido en la Unidad de Gestión del Riesgo en los últimos 8 años y especialmente en el gobierno pasado. Ha dicho que el fiscal anterior, Francisco Barbosa, tuvo toda la información en su despacho, pero que prácticamente no hizo nada. Y ha señalado además que hay gente que lo critica a él, al presidente Petro y a lo que está haciendo el gobierno, y que quienes lo critican no excluyen la posibilidad de un golpe o incluso de una ruptura institucional. Creo que tenemos aquí esa parte del audio, aquí está. El presidente, no está diciendo los funcionarios, sino el presidente, compró con dinero público congresistas para aprobar la reforma. Eso es falso y tiene que ver con una estrategia de golpe. No olvidemos, este no es un tema de dos corruptos. Si es que fueron corruptos, eso lo demuestra la justicia. Bueno, ahí está lo que ha dicho el presidente. Es de una alocución anterior distinta a la de esta noche, pero el presidente ha señalado lo mismo. Aquí la pregunta que quiero hacerles es si el presidente está en lo cierto, si lo que pasa es que lo que está ocurriendo en la Unidad de Gestión del Riesgo es una cuestión institucional, estructural, o si lo que pasa es que está equivocado y está poniendo el espejo retrovisor para defenderse. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes sobre este asunto? Antonio Sanguino. Yo creo que tiene razón en el sentido de que estamos en presencia de un problema enquistado no solo en la unidad de riesgo, sino en buena parte de las instituciones que tienen un régimen especial en la contratación pública y que han convertido la contratación a dedo en una práctica habitual. Esas instituciones se han convertido en una bolsa de recursos para sectores del Congreso, para sectores políticos en las regiones, para contratistas que se convierten en gorriones, en chupasangre del presupuesto público, y en eso tiene razón. Así que llegó la hora de poner la lupa sobre esas entidades, no solo en la unidad de riesgo, repito, y hacer una suerte de reingeniería institucional. También se requiere que los órganos de control mejoren sus mecanismos de control preventivo. Nosotros hicimos una reforma a la Contraloría, por ejemplo, para el control previo y concomitante, y lo propio debería hacer la Procuraduría General de la Nación. No es posible que esto se conozca por investigación periodística y no por la actuación de los órganos de control previo a estos bochornosos actos y a estos entramados de corrupción. Ahora bien, también se requiere que el gobierno pues, y el país conozca y sepa que hay una responsabilidad política en este gobierno en el sentido de haber nombrado a un señor como Olmedo López, que terminó siendo él junto con el Schneider los dos grandes protagonistas de este hecho de corrupción.
Así que tiene razón el presidente, pero eso no exime a la anterior administración y a quienes estaban al frente de la unidad de riesgos de esta situación que estalla, digamos, a la mitad del gobierno del presidente Petro. Ani Abello, ¿coincide con Antonio Sanguino? Sí, claro, en parte coincido con Antonio en el sentido que la corrupción definitivamente es un problema endémico en este momento en Colombia. A mí lo que me sorprende son dos cosas. Primero, que el presidente Petro durante la campaña prometió un cambio. ¿Y cómo pretendía el presidente Petro llevar adelante ese cambio que asume uno también tenía que ver en los temas de lucha contra la corrupción? Nombrando a funcionarios como Olmedo López y a la vez Olmedo López nombrando funcionarios como Schneider Pinilla. ¿Cómo es posible que el presidente ahora se muestre sorprendido cuando es una persona que él no es un neófito en la política? Él lleva 40 años en la política, él pasó de la guerrilla a la política, muchos años en el Congreso. Estoy segura que él no estaba en una burbuja, él sabía perfectamente las cosas, cómo se manejaban, y me sorprende también que él hable en ese video que alcanzaste a poner, ese audio que alcanzaste a poner, Juan Carlos, ahorita, que él remata diciendo que esto todo es un intento de golpe. Inclusive él culpa a la prensa, que como bien lo dijo ahora Antonio, ha sido la única que ha asumido este rol de control, porque lamentablemente desde las entidades que están llamadas a hacerlo no hemos visto absolutamente nada. Todos estos escándalos de corrupción que nacen del corazón del petrismo, de sus funcionarios, no funcionarios que vienen, que no son unos desconocidos, personas que compartieron con Gustavo Petro durante años. Olmedo López él le hizo campaña para el Senado, Olmedo López, vienen de tiempo atrás. Entonces, esa es la parte que me parece que no podemos permitir que se instale una narrativa para poder tapar lo que está pasando en este momento. Duvalier Sánchez, ¿qué opina de este asunto, de lo que ha dicho el presidente? Bueno, lo primero es que hay que asumir responsabilidades, digamos. Queda muy mal ante la sociedad colombiana que los políticos siempre posen de víctimas y no se hagan responsables o no nos hagamos responsables. Por ejemplo, en mi caso del Partido Verde, por la mención que se hace a Sandra y a Ortiz y al presidente del Senado, Iván Name, pues el partido tiene una responsabilidad cuando da unos avales, y los demás partidos. Pero el presidente también tiene una responsabilidad como jefe de gobierno porque él es el que hace los nombramientos. Así que por supuesto que usted tiene, al elegir una persona para que sea ordenadora del gasto, para que administre los recursos públicos, que asumir una responsabilidad. Por supuesto que sí. Así no sea de tipo penal, digamos, pero tiene que asumir una responsabilidad política. No queda muy mal entonces que las víctimas sean las personas a las que no llegaron con el agua o con los contratos, porque además la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo pues contrata toda serie de obras de infraestructura, de proyectos, de asistencia técnica que son de emergencia, que son para comunidades vulnerables. Y eso pues se terminó perdiendo en la Feria de los Millones, que se ha denunciado por parte de los mismos funcionarios que hoy se acogen a un principio de oportunidad. Y yo hoy quiero abrir otra ventana, y es, quienes se acogen a un principio de oportunidad, pues, ¿quiénes son? ¿Qué tipo de sujetos y en qué condición lo dicen? En condición de culpable. Están buscando unos beneficios judiciales. Así que pues los primeros culpables de esto son Olmedo y el señor Schneider. Y hay que ver si la información que tienen es certera, es real y permite que haya a través de la Fiscalía un proceso de investigación seria que los lleve a la judicialización. Y ese es el tercer punto que yo quería decir. Este país y esta sociedad que está muy golpeada porque ha habido corrupción antes y hay corrupción ahora, cuando se suponía pues que la lucha, el mismo presidente toda la vida ha sido contra la corrupción. Que Gustavo Petro como congresista era el mejor investigando la parapolítica y los entramados de corrupción de este país. Pues con esa confianza es que todos esperamos que en el gobierno
fuera un gobierno absolutamente transparente. Entonces, al suceder estos hechos, pues lo que se exige ahora es un proceso judicial donde no haya impunidad, donde nadie intervenga, donde sea imparcial y sea rápido, que haya celeridad por parte de la nueva administración de la Fiscalía. Ya no está Barbosa, ahora toca con la nueva fiscal poder acelerar el proceso de judicialización, porque eso es lo que espera este país, que ya que ocurrieron estos hechos, pues que ahora sí haya justicia. En ese sentido, yo sí creo que pues que no ha lugar, digamos, la victimización cuando hay que asumir responsabilidades de cara al país. Sí. Francisco Lloreda, tiene razón el presidente cuando dice que lo de la unidad de gestión del riesgo es un caso de corrupción institucional, estructural, que viene de antes, o usted cree que al mencionar los casos pasados, él está escurriendo un poco el bulto. No tiene razón el presidente y claramente está tratando de escurrir el bulto. La corrupción desde hace muchos años es un cáncer que se ha tomado a buena parte del sistema político colombiano. Eso no lo podemos negar, pero eso en ningún momento excusa, disculpa ni al presidente de la República ni a su gobierno de los casos de corrupción que cada día empiezan a conocerse en Colombia. Es que no solo estamos hablando de este caso de 4.000 billones de pesos con los que habrían sobornado al presidente del Senado y de la Cámara, es que es desde hace un tiempo importante que tenemos conocimiento de este contrato de 46.000 millones de pesos de los famosos carrotanques de La Guajira, pero es que un poco antes pues tuvimos conocimiento de las fechorías del hijo no criado del presidente Nicolás Petro, y no podemos olvidarnos de la profundidad y la gravedad de lo que quedó en los audios de Armando Benedetti con Laura Sarabia. Entonces, esto no es un tema, ni es un tema nuevo en el actual gobierno, ni tampoco entonces puede el presidente excusarse, ni tampoco tratar de justificarlo. Ahora, hay algo, Juan Carlos, que es muy importante. El presidente, de manera permanente, siempre busca culpar a otros de sus errores o de los problemas de su gobierno. Al punto, como usted lo ha dicho, que en este caso, pues indica que esto pareciera ser una estrategia de quienes lo quieren tumbar. Presidente, es que usted nombró al director del DAPRE, a Carlos Ramón González, es que él nombró también a la alta consejera para las regiones, es que también es responsable del nombramiento en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, para que en este momento venga el presidente a decir que todo eso ocurrió a sus espaldas. Y eso, Juan Carlos, que pareciera que estamos viendo solo la punta del iceberg, porque si escuchamos en estos días, esta mañana, al ministro del Interior, pues dio a entender que hay un tema con maquinaria, que hay varios temas más que seguramente van a ir surgiendo de lo que es el lodazal de corrupción en el que el actual gobierno está asumiendo a Colombia. Pero a usted, doctor Lloreda, ¿le parece entonces que al hablar de golpe o de ruptura institucional, el presidente está buscando una excusa, o no será que hay algo más de fondo? Repito, Juan Carlos, doctor, el presidente Lloreda permanentemente está buscando responsables por fuera, no asume ninguna responsabilidad de nada. Y él permanentemente quiere hacerse la víctima, permanentemente dice que lo quieren tumbar, permanentemente dice que lo quieren matar, permanentemente dice que le quieren hacer un golpe de Estado. Lo que ocurre, quien se está dando un golpe es él, un autogolpe. ¿Por qué? No solo por el desastre de gobierno, sino también pues por estos casos de corrupción que ya no solo no nos sorprende, sino que cada día pues se van conociendo en profundidad. Bueno, óiganme, les quiero cambiar de asunto. Pero si me permite un comentario, adelante. A mí me parece que, digamos, el sentido de responsabilidad política también se deriva o también tiene que ver con la manera como reaccionan los gobiernos y los partidos ante estos hechos de corrupción. Yo no recuerdo cómo reaccionaría el gobierno de turno con el escándalo de Chambacú, ni con otros escándalos en los gobiernos conservadores. Por lo general, los partidos tradicionales y los gobiernos anteriores, su reacción inmediata ante estos hechos es proteger a los corruptos,
proteger a sus funcionarios. Bueno, recordemos hasta cuándo protegió Duque a Karen Abudinen con el escándalo de centros poblados, ¿no? Y lo que ocurrió con las marionetas y todo lo que hemos venido sabiendo de la manera como asaltaron los recursos de la paz y los recursos del DPS, en fin, de los más pobres también. Pero yo creo que es muy importante la manera, y hay que reconocerlo como ha respondido el presidente de la República. Claro, es una exageración decir que aquí hay un golpe en marcha a propósito de estos eventos. Sí hay una resistencia de las élites, no por esto, sino digamos por la manera como han colocado obstáculos a la agenda de reformas y a la discusión y al pulso político en el que el país está. Eso es evidente. Qué bueno que eso se esté tramitando civilizadamente, ¿no? Digamos en marchas y en movilizaciones pacíficas. Qué bueno, no en medio de las balas ni de las confrontaciones militares que habíamos vivido en los últimos 50, 60 años por razones ideológicas. Pero es muy importante también valorar la manera como reaccionan los gobiernos o como reaccionan los partidos. ¿Qué hizo Cambio Radical con Oneida Pinto? ¿Qué hace Cambio Radical con el clan Char? ¿Qué hace el Partido Conservador con los clanes? ¿Qué ha dicho el Partido Conservador, por ejemplo, sobre Trujillo y sobre otros dirigentes del Partido Conservador? A mí me parece que eso también hay que reconocerlo y eso tiene que ver con el sentido de responsabilidad política. No proteger a nadie, ¿no? Bueno, Gustavo Petro sacó a Olmedo, claro, se equivocó nombrándolo, pero puso a Carrillo. ¿Qué está haciendo Carrillo? Politiquería. Destapando las ollas. Doctor Sanguino, qué pena que no, le interrumpa. Destapando las ollas. Yo hubiera querido ver a los gobiernos de su partido, doctor Lloreda, haciendo lo mismo. No, los protegió, los escondió, ¿no? A mí no me matricule en ningún partido. Pero doctor Sanguino, usted está confundiendo varias cosas. Usted está diciéndole al país algo que no es cierto. Hombre. Y es que usted está diciendo al país que el presidente de la República ha reaccionado de la manera como los colombianos esperaban. ¿Sabe cómo los colombianos esperábamos? Que el presidente dijera, vea, aquí lo que ha ocurrido es muy grave, esto va a ir hasta las últimas consecuencias. Pues eso es lo que está haciendo. No, pero un momentico. Pues eso es lo que está haciendo. Pero un momentico, lo que está haciendo es diciendo que aquí lo que hay es una parte de una estrategia y un golpe para tumbarlo. ¿Lo está protegiendo? Que ¿Lo está protegiendo? ¿Tiene una fiscal de bolsillo? Ah, sí, sin duda alguna, pero es otra discusión. Ah, no, como Barbosa con Duque. Doctor Sanguino, escuche una cosa, le pregunto con sinceridad. No tapes ¿Usted el sol con las manos. Permítame hablar. Doctor Sanguino, ¿usted cree que lo que el Colombia espera en este momento del presidente de la República es que le diga que este tema es parte de una estrategia para darle un golpe de Estado a él? Cuando lo que está ocurriendo es que se está conociendo una trama de corrupción muy profunda en su gobierno y que no es la primera. No, doctor Sanguino. En este caso de los carrotanques, evaluemos la actuación del presidente. Ya. Evaluémosla. Y claro, la justicia tiene que operar con rigor. Esperemos que así sea. Claro que sí, la Corte Suprema y la Fiscalía. Bueno. Y eso es lo que espera el país. Bueno, óiganme, les quiero cambiar de asunto. En las últimas horas. Juan Carlos, yo quería decir una cosita antes de que cambie de asunto. No, pues a mí sí me llama muchísimo la atención ese tema de cómo reacciona el presidente frente a los escándalos de corrupción. O sea, uno ve inicialmente unas reacciones que tal vez uno esperaría de un gobernante, como por ejemplo en el caso cuando reventó el escándalo de Laura Sarabia y de Armando Benedetti. ¿Y en qué resultó eso? Armando Benedetti, ¿dónde está? La élite de Armando Benedetti, ¿no? Esa élite está en este momento una embajada que había cerrado hace años porque no había necesidad de tener una oficina aparte, pero le abrieron su oficina. Y Laura Sarabia, que todavía no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, pero que evidentemente la señora Marelvis Mesa, que está protegida en este momento, por favor, a la señora se la llevaron y le hicieron un polígrafo evidentemente ilegal.
Entonces, a ver, o sea, yo tampoco creo que el presidente Gustavo Petro sea el de mostrar a la hora de reaccionar frente a los escándalos que han estallado en su gobierno. Ahora no está diciendo que a Nicolás Petro lo torturaron en el búnker de la Fiscalía, cuando la evidencia es totalmente contraria. Entonces yo creo que tampoco podemos exagerar lo que usted está diciendo al doctor Sanguino, de verdad que es una exageración, y por favor, pues hay que respetar también a la gente que está oyendo, porque pues nadie está ciego, nadie está sordo. Bueno. ¿Te parece muy bien hecha la diligencia contra Nicolás Petro? ¿Te parece bien hecha? No, ¿sabe qué? Mire, eso es... O sea, ¿la diligencia de allanamiento te parece bien hecho? Mire, no tengo... La verdad es que si el presidente dice que a él lo torturaron, yo creo que eso es algo que la justicia debería determinar. Bueno, que hay una investigación en la Comisión de Disciplina Judicial. En el búnker, bueno, exacto, y entonces cuando la investigación diga, pero es que él está usando el tema ese como de la tortura pero ahora. Bueno, pero vimos las imágenes de la manera como procedieron en el allanamiento, ¿no? No, mire, la verdad... O sea, tú embarazada hubieras aceptado que te hubieran hecho lo que le hicieron. No, porque es que por el hecho de ser el hijo del presidente, él no tiene... No por el hijo, contra cualquier ciudadano, cualquier ciudadano. Creo que se está desviando la discusión, doctor Juan Carlos Iragorri. Yo creo que sí. A ver, bueno. no, pero es cierto que estamos cambiando de tema. Estamos hablando sobre la manera como está reaccionando el presidente de la República con respecto a los escándalos de corrupción. Pero miren, ya tenemos que hacer una pausa y regresamos enseguida. 7 de la noche, 56 minutos. Continuamos En Voces RCN. 8 de la noche, 4 minutos. Seguimos en Voces RCN con Ani Abello, Antonio Sanguino, Francisco José Lloreda y Duvalier Sánchez. Vamos a hablar de Claudia López, alcaldesa de Bogotá. Ella en las últimas horas renunció a la Alianza Verde como consecuencia del escándalo en la unidad de gestión del riesgo, después de que Antanas Mocus, quien fuera candidato presidencial verde, también se retirara del partido. Esta mañana, incluso en estos micrófonos, en entrevista con nuestro director Luis Carlos Vélez en la FM de RCN, ella dijo que se ha salido de ahí porque ha pasado por la corrupción y además se ha distanciado del gobierno. Dijo que realmente el gobierno del presidente Petro es un desastre, que ella jamás pensó que fuera así. Pero por otro lado, ha salido al paso de estas declaraciones el ex candidato presidencial Sergio Fajardo. Creo que Claudia López fue compañera de fórmula en algún momento de Fajardo, y lo que él ha dicho es que Claudia López está desatada, que ella realmente ayudó a elegir al presidente Petro, aunque es verdad que ella era alcaldesa cuando el presidente estaba en campaña. Ella dijo esta mañana que lo había apoyado en la campaña anterior, no en esta última. Pero Fajardo también la ha señalado de oportunista. Aquí, ¿quién tiene la razón? ¿Claudia López está siendo coherente o Claudia López está siendo incoherente? Francisco Lloreda. Claudia López está siendo oportunista, incoherente y desleal. Recapitulemos un poco, Juan Carlos. El Partido Verde hace 2 años, para las elecciones de Congreso, en estricto sentido termina fusionado con algunos de los movimientos progresistas. De ahí surge el Partido Alianza Verde y no le fue mal en las elecciones al Congreso. Si mal no estoy, eligió 8 senadores y 15 representantes a la Cámara. Entre esos senadores que eligió hay 3 que son de la entraña de Claudia López, 3 senadores y que continúan en el Senado y que, tengamos conocimiento, no han renunciado a su curul ni tampoco al Partido Verde. Luego entonces termina el Partido Verde, del que Claudia López es integrante o era hasta hoy, apoyando la candidatura de Gustavo Petro a la presidencia de la República. Eso nadie lo puede negar, ni ella tampoco, al punto de que una vez Petro es elegido presidente el 19 de junio, a los pocos días, si mal no recuerdo, gran abrazo con el presidente electo de la República, y lo que Claudia López dijo, y Colombia no puedo olvidar en ese momento, es: por fin ganamos, por fin ganamos. Por fin ganamos. Entonces uno tiene que asumir las responsabilidades de carácter político, y lo otro, el Partido Verde pues ha acompañado, con algunas excepciones, ha acompañado las reformas que el presidente ha presentado al Congreso de la República. Entonces pues esa es la realidad, Juan Carlos. Ahora, hay algo que en lo que no le fue bien al Partido Verde fue en las elecciones regionales del año pasado,
porque perdió las 3 alcaldías más importantes del país. Perdió Cali porque el Partido Verde había elegido a Jorge Iván Ospina, un corrupto. Perdió Medellín porque el Partido Verde había acompañado a Daniel Quintero, otro corrupto, y Claudia López, independiente que uno esté de acuerdo o en desacuerdo con su gestión, pues salió con una imagen desfavorable del 55%. Entonces, uno no puede escurrir las responsabilidades y uno tiene que ser coherente. Y ahora, pues, termina el día cuando tenemos conocimiento de que le clava una cuchillada por la espalda a Sergio Fajardo, quien fue su compañero en política durante tantos años. Entonces eso pues pone por lo menos sobre la mesa una gran pregunta, y es sobre la manera como entiende y cómo hace la política Claudia López, y sin duda alguna es claramente oportunista. Ya. Duvalier Sánchez, ¿cuál es su opinión? Yo creo que Claudia es una persona que realmente ha ejercido un liderazgo muy importante en este país, un liderazgo nacional, un liderazgo de resultados, una mujer en política, una mujer con una condición sexual diversa, y que además en Bogotá pues tiene unos resultados que mostrar, un gabinete serio, estable, un POT aprobado, unas obras y una gestión con el presidente Duque, con el que gestionó más de 40 billones de pesos. Es una mujer de resultados y es una mujer con carácter. Se puede gustarle o no Claudia López, pero Claudia López toma decisiones. Pero además, que le digan oportunista, Claudia López toda la vida ha sido de centroizquierda, es que ella denunció la parapolítica, es que haya militado, ella fue líder de la séptima papeleta, es que lo natural pues no es votar por Federico Gutiérrez, no por Rodolfo Hernández, que ese si hubiera sido un tiro al aire, o sea, Rodolfo Hernández hoy nos tendría en un proceso de juicio político, sin presidente estaríamos hoy, porque así es el establecimiento de este país, debían entregar esto a cualquier loco, sin ninguna sensatez ni juicio político, con tal de que nada les cambie. Entonces, pues claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted entrega la confianza en alguien para que se elija, pues usted entregó la confianza suya, pero de ahí para allá responsabilidad del otro. Y punto, y pues Claudia tiene diferencias ya en este punto radicales con el presidente Petro y con el Partido Verde. Y ella no ostentaba ningún cargo de elección popular, entonces como una militante renunció y se fue con el profe Mocus. Pero Duvalier, permíteme... Déjeme terminar que lo escuché atentamente. Déjeme terminar. Entonces, adelante. Ella tomó su decisión en su autonomía, con su carácter, eso tendrá cosas positivas o negativas para ella. Pero si alguien toma decisiones radicales también, con base en su criterio es ella y el profe Mocus, se fueron los dos. Punto, digamos. Pero como es una mujer, entonces ahora le dicen desatada y todo tipo de juicios, y entonces la quieren tratar de oportunista. No. Claudia ha impulsado nuevos liderazgos en el partido. Claudia ayudó a que el partido creciera. Claudia ayudó a que muchos jóvenes en todas las regiones pues tuviéramos un respaldo, alguien que fuera a dar los debates con nosotros. Cuando nadie hacía eso, nadie. Entonces pues ella ha logrado unas cosas muy relevantes para la democracia y para este país. Que ahora no está en el verde, pues era un referente nuestro, lo lamentamos, pero aquí pues todo el mundo está grande y todo el mundo toma decisiones. Ella cree que esa es la correcta. Yo creo que hay que luchar. Yo comparto, como lo dijo el doctor Francisco, compartí con Jorge Iván en Cali. Estando en la misma casa, en el partido hay personas distintas, que no somos lo mismo. Yo no soy igual a las prácticas de Jorge Iván Ospina. Nosotros gobernamos la alcaldía de Jamundí. Y si cualquier oyente que nos está escuchando busca en Google la siguiente palabra, ¿cuál es la alcaldía más transparente de Colombia?, va a ver que fue nuestra alcaldía en Jamundí. Jorge Iván Ospina responderá por ser el alcalde más impopular en la historia de Cali y por las múltiples investigaciones, más las denuncias que yo mismo hice por el contrato de EMI, del cambio de los contadores de energía. Es decir, aquí hay unas personas que de verdad, estando en el verde, tenemos un compromiso absoluto con la transparencia y con la lucha contra la corrupción. Y que no nos compra nadie ni nada. Y ya hemos tenido poder, hemos administrado recursos públicos, hemos sido ordenadores de gasto. Entonces, de nuevo, aquí se asumen las responsabilidades a las que haya lugar. Si alguien siente en el futuro que no puede votar por nosotros o por mí, porque no le gusta el verde, por lo que ha pasado ahora, está bien, esa es la responsabilidad política, que se empieza a fracturar la confianza. Pero también quiero decir, en ese escenario, en Cali, yo estoy en el Congreso gracias a que derroté al candidato de Ospina. Entonces la ciudadanía reconoce que no todos somos lo mismo en el verde, que hay unas personas como nosotros en los que se puede confiar. Claudia lamentablemente ya no está y bueno, va a hacer su camino político en otro lado. Yo intentaré dar la pelea aquí adentro. Sí, pero Duvalier, lo que quería decirle, y
no lo quería interrumpir, Dígame. yo no, en absoluto podemos cuestionar ni el liderazgo ni la importancia que ha tenido Claudia López en la política, pero por eso entonces pues también uno espera coherencia. Fíjese algo que no es fácil de entender, y es Claudia López termina su gestión en la alcaldía el 31 de diciembre del año pasado, van a ser 5 meses. Durante todo este tiempo ya sobre la mesa estaban todos los escándalos de corrupción, los audios de Benedetti, ya incluso se tenía conocimiento de lo que está ocurriendo en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, también se tenía conocimiento de las investigaciones al hijo del presidente de la República, y solo en este momento es que pues alza la voz y dice: yo no me siento identificado con el Partido Verde, que es el partido, es su partido, es como cuando uno dice: yo me retiro de mi propia casa, y donde además ahí tiene senadores y representantes que son de sus entrañas. Entonces, ahí es donde uno no encuentra coherencia. Bueno, tengo que Sí, darle, digamos, tengo que darle la palabra. pero para cerrar una cosita Sí. que interpeló Corta. el doctor Rodrigo. Sí, digamos, Francisco. yo entiendo que, perdón, Francisco, le cabe la crítica. Yo entiendo que le cabe, dice, bueno, pero es una decisión que ella tomó en su autonomía, pero no tiene que ser necesariamente el calificativo oportunista. Ella dice, como también lo dice, a ver, ¿por qué todo el mundo se han centrado entonces en cascarle a Claudia López y al profe Mocus lo ignoran? Ah, no, el profe sí, bueno, ahí también hay cierto machismo. No, al profe Mocus sí divino, nadie le dice nada, no, los dos se fueron. Ah, que cabe la crítica, bueno, cada quien asume sus responsabilidades. Yo hubiese preferido que sí, que demos la pelea. Que al contrario esta crisis sea para depurar el partido. Pero la razón es muy sencilla, Julier. La razón es muy sencilla, es porque Claudia está activa en política y el profesor Mocus, a quien soy de los que lo respeto y lo aprecio, él no está en este momento activo en política, pero Claudia López es un referente muy importante en política, y por eso pues no se le puede pasar por alto una incoherencia de carácter político. Ania Bello, ¿cuál es su opinión? Bueno, Juan Carlos, yo lo que creo es que Claudia está haciendo Claudia. O sea, Claudia, y yo me quiero referir específicamente a esa entrevista esta mañana en la FM, que la escuché con mucho detenimiento, y a mí lo que me molestó fue la deshonestidad. O sea, ella en un momento dado dice que ella votó en el 2018. Ah, bueno, en el 2022 entonces no, porque yo no podía hacer campaña. Ah, pero sí votó por él. No, pues sí, pero no hice campaña. Pero a ver, su secretario privado, Luis Ernesto Gómez, renunció a la secretaría para unirse a la campaña de Gustavo Petro, exactamente igual como hicieron algunos funcionarios de Daniel Quintero. Eso no es nada distinto a la primera cuota visible de Claudia López a la campaña de Petro. Ni hablar también, pues, obviamente, de todas las personas alrededor de su esposa, Angélica Lozano, y de los congresistas más cercanos a ella. Evidentemente, ella sí se sintió parte de esa campaña. Ella, pues, celebró la la victoria de Gustavo Petro. Todos hemos visto esos videos, esos audios, donde dice que ganamos y todas estas cuestiones con mucha ilusión. Entonces, o sea, yo lo que quiero es como que ver de Claudia López un poquito más de honestidad. O sea, si vemos que ella renuncia, evidentemente porque tiene una aspiración para la presidencia del 2026, y yo creo que ahí es una gran diferencia también porque criticamos a Claudia López y al profesor Mocus, no. Si uno espera que si ella va a tener una postura firme en este sentido, porque Angélica Lozano sigue en el Senado. Que si le conviene porque va a estar en el Senado, porque va a ostentar esta curul, y por ende las cuotas burocráticas que dijeron que existían. Es que no se nos olvide que fue el mismo ministro de Salud que hace poco tiempo lanzó unas pullas a las congresistas que se estaban oponiendo a la reforma de la salud, y dijo que a la colectividad le entregaron el SENA y el ICETEX. Y les añado otra cosa: hoy JP Hernández en una entrevista que tuvo al mediodía
dijo que a él lo habían abordado para solicitarle hojas de vida para el SENA, pero que él había rechazado la oferta. Entonces no nos podemos llamar a mentiras. Se quedan como partido de gobierno porque se quedan disfrutando de las mieles del gobierno, mientras entonces mantienen un discurso de oposición del lado de Claudia López. Entonces esto es bastante conveniente. O sea, yo no creo que Claudia López tuviera ninguna intención en este momento de apartarse del partido. Seguramente eso era algo que ella tenía pensado hacer en un futuro, probablemente el próximo año, que empezara la campaña un poquito más en forma. Se la adelantó, ¿por qué? Porque él reventó este gran escándalo de corrupción donde se ve ese contubernio entre el petrismo y el Partido Verde para presuntamente comprar el Congreso para pasar las reformas del presidente. O sea, esto es bastante grave y ojalá que Claudia López fuera un poquito más coherente, pero no, lamentablemente no lo es. ¿Antonio Sanguino está de acuerdo con Ania Bello? No, yo le pido que se distancie un poquito de esa suerte de maquiavelismo que le adjudica al Partido Verde, como si hubiésemos diseñado un libreto, ¿no?, para engañar a Colombia, para engañar al país y para decirle, no, es que estas contradicciones y estos debates de nosotros no existen porque esta es una pantomima, porque vamos a hacer lo uno y al mismo tiempo hacemos lo otro. No, Ani, ¿sabes qué? Hay un debate en el partido muy fuerte sobre si nos mantenemos en el gobierno. Yo soy de la idea de que nos debemos mantener en el gobierno, porque yo creo que el Partido Verde tiene que estar al lado de un gobierno que tiene identidades con el Verde en términos de que ambas fuerzas políticas, el Pacto Histórico y el Verde, representamos la alternancia política por fin en Colombia, izquierda y derecha, y porque además pues interpretan nuestras banderas, nuestras causas, con diferencias, por supuesto. Pero estamos muy cercanos a Petro, que a Uribe, por supuesto. Uribe es nuestro contradictor. Con Petro tenemos diferencias. Ahora, ese debate está en el partido, antes de que arrancara este escándalo. Hace meses, la opinión pública lo sabe, y si tú estás informada lo sabrás, que hay voces además en el Congreso que se han opuesto a las reformas. El partido es un poco laxo en eso. Se niega a usar la ley de bancadas para imponer mayorías y minorías y obligar a los congresistas a votar mayoritariamente, como decía la bancada. Bueno, tenemos un elemento extraño que es el señor JP, que tiene una agenda contraria a la nuestra. Y ahí está, digamos, lo toleramos y bueno, algunos ya se nos ha agotado un poco la paciencia con el señor, ¿no? Porque el señor debe estar lealmente donde le corresponde estar. No puede haberse elegido con las banderas del Verde para que tenga una agenda contraria a la del partido. Bueno, claro que ahí está Name, sí, que no es precisamente muy petrista ni muy alternativo. También. Pero digamos, la situación con JP es otra. Ahora bien, esa es una discusión que tendremos que resolver. ¿Dónde la resolvemos? En la dirección nacional. Es que los estatutos de los partidos reglan los funcionamientos de los partidos. Es que esto no es un mercado persa, aquí hay unas reglas. Ahora bien, ¿por qué no se han ido Angélica, ni Katy Jubinado, ni los otros? Pues porque también tenemos una discusión. Créeme, Ani, que no es una pantomima, que no es un libreto. No, es verdad que tenemos una discusión. Ellas están planteando la escisión. ¿Por qué? Porque tienen todo el derecho a no abandonar sus curules y a formar otro agrupamiento político si la dirección nacional del partido en un 75% decide la escisión. Y eso es una situación política absolutamente comprensible, porque a ellas también las eligieron unas ciudadanías. Yo no me voy a ir a una escisión, pero yo entiendo, comprendo esa circunstancia política, como la vivió Robledo en el Polo Democrático. Ellos hicieron una separación amistosa. Y yo creo que eso está bien, que hayan reacomodos en la política, que la política no es rígida, no es una camisa de fuerza. Ahora, Claudia López. Bueno, Claudia López es una mujer aguerrida, es una líder importante en el país, es una carta poderosa para el 2026. A mí me duele que se haya ido. Como dice Duvalier, hubiéramos preferido que ella se hubiera quedado, que el profe Mocu se hubiera quedado, que era copresidente del partido, para resolver este problema de un hecho de corrupción de 2 o de 3 miembros del partido, ¿no? Porque es que los timoneles no abandonan el barco en la primera tormenta, ¿no? Pues con esa lógica entonces me toca exiliarme, ¿no? Porque hay 54 clanes familiares, incluyendo los Char en Barranquilla,
y Dilian Francisca en el Valle y todos los clanes que merodean en el país. Hay más clanes políticos, familiares, mafiosos que partidos. Y eso que regaron personerías jurídicas a tutiplay, como se dice en Barranquilla, se dice en la costa, ¿no? Pero por eso no me voy a ir del país, me quedo en el país batallando contra esos clanes, ¿no? Y contra, digamos, la política que no me gusta y por enaltecer la labor pública, etcétera. Mire, yo fui jefe de gabinete, Lloreda. Sí, yo sé. Y Ani, yo fui jefe de gabinete de Claudia. ¿Sabe cuál fue la misión que me encargó Claudia? La relación con el presidente Duque. Me dijo, tú no te metas en el consejo. Encárgate de la relación con el presidente porque tú tienes una buena relación con él, estuviste con él en el Congreso, hizo una buena labor. Son de izquierda, etcétera, etcétera. Me tocó el chicharrón de la primera línea del metro y de la segunda línea del metro. Alejandro lo sabe, que es un hombre, digamos, y Juan Carlos, que son informados, tienen el oficio de informar a la opinión pública. Y era una relación tormentosa desde que arrancó Petro. Nosotros hicimos 15 reuniones con todos los ministros, apenas se posesionó Petro. Y Claudia efectivamente estaba emocionada. Ahora, ¿por qué estaba contenta Claudia? Pues porque por vez primera ganaba un gobierno de izquierda. Es que el Verde, del que ella hace parte, es un partido político situado a la centroizquierda. No es la izquierda, digamos, doctrinaria, pero es situado en la centroizquierda y es un partido que recoge, es una amalgama de sectores de centro, sectores de izquierda o de centroizquierda, ¿no? Y que hace parte de las fuerzas políticas alternativas del país. Por eso estaba contenta, estaba ilusionada. Ahora, ¿puede cambiar de opinión? Sí, como decía el presidente Santos, ¿no? Los que no cambian de opinión son tontos. Pues cambió de opinión. Ahora, ¿tiene cálculos electorales? Pues seguramente también. Y eso es un pecado. ¿Y qué político en la arena pública? Pues no hace cálculos estratégicos para actuar en política. Entonces yo sí creo, mire, a mí me tocó, vean las declaraciones de Claudia cada cierto tiempo sobre Petro, cuando llegó la discusión del metro. Usted vio a Claudia como es ella, vigorosa, enérgica, discutiendo con el presidente. No es la primera vez. No es la primera vez. Sí. Entonces a mí no me extraña. O sea, esta no es una actitud novedosa de Claudia. Así es ella. Así es Claudia. Esa es nuestra Claudia. Claro. Pero, doctor Sanguino, ha sido muy importante lo que usted ha señalado, pero fíjese en la situación tan compleja que queda usted y el Partido Verde. Porque el Partido Verde ha sido la casa de Claudia López. En el Partido Verde hay por lo menos 3 senadores que son de su entraña, entre ellas su esposa. Sí, pero cuando resolvamos el tema de la excisión resolverá ese asunto. Okay. Pero no me dirá usted que no hay algo de incoherencia entre lo que ha sido el Partido Verde, Claudia para el Partido Verde, en un momento dado, cuando ve que en este momento hay un gran escándalo de corrupción que vincula a algunos miembros del Partido Verde y al gobierno del presidente Petro. Ahora sí, entonces el gobierno del presidente Petro es un desastre y por otro lado, entonces ese Partido Verde no la representa. No, yo no voy a juzgar la conducta de Claudia. Me duele, por supuesto. Creo que es una gran pérdida para el partido. Hubiera preferido que se quedara, pero bueno, ella tiene sus consideraciones muy personales que a mí me parece que son respetables. Bueno. Óiganme, les voy a poner una tarea complicada porque nos quedan 4 minutos de programa. Están en estos momentos votando en la Cámara de Representantes, allá está Duvalier Sánchez, sobre la prohibición o no de las corridas de toros. No sé, espero que ustedes sean capaces cada uno de darme una respuesta de 45 segundos sobre si deben abolirse, y es un tema muy complejo y muy serio, si deben abolirse o no las corridas de toros y por qué. Quiero empezar con Duvalier Sánchez, no sé si está en estos momentos ahí al aire. Duvalier, en 45 segundos, ¿deben abolirse los toros, sí o no, y por qué? Por supuesto, digamos, Colombia solo hace parte, esto ni siquiera lo saben los colombianos, de 8 países que todavía tienen este tipo de prácticas. ¿Por qué matar un animal para un espectáculo y una diversión de humanos cuando hay tantas diversiones hoy con tecnología y demás? Es decir, eso no es cultura. Y aquí lo hemos demostrado, ni siquiera es una actividad económica viable, ni siquiera se mide. De hecho, la Plaza de Toros de Cali, quiero contarles, sobrevive con el 90% de los ingresos de espectáculos comerciales que son como conciertos y otros. La temporada taurina no es ni siquiera un negocio rentable. En ese sentido, se necesita una transformación cultural
que prohíba todo este tipo de prácticas que son violentas con los animales. Aquí no hay nada que regular, aquí hay que prohibir ese tipo de prácticas. Muy bien. Ani Abello, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo pienso que nos guste o no nos guste, a mí personalmente no me gustan, las corridas de toros tienen un arraigo cultural en algunas regiones de Colombia. La primera corrida de toros se celebró en 1810 y yo me pregunto qué es lo que piensan hacer con las actividades económicas alrededor de las corridas de toros. O sea, si vemos que hay 12.000 toros de lidia, entonces que los van a aniquilar, o las 30 ganaderías donde se crían las van a cerrar. Las personas que desarrollan sus actividades alrededor, ¿qué van a hacer con ellas? Hay supuestamente un periodo de transición de 3 años, pero yo le pregunto a todos los que están acá en la mesa, ¿qué tal que ustedes le dijeran, sabe que usted no puede seguir siendo abogado, o no puede seguir siendo periodista, no puede seguir siendo senador, porque en 3 años esa actividad ya va a estar absolutamente prohibida? Entonces yo creo que había un proyecto, no tengo ni idea si eso, pues, en qué estado está, donde se podía hacer como en Portugal y como en México, las corridas de toros sin que hubiera sufrimiento animal. Y bueno, a nadie le gusta ver el sufrimiento, pero a mí lo que me molesta es la hipocresía. Vuelvo y digo, ¿cómo es posible que el sector que más está empujando la prohibición de las corridas de toros sean los mismos que impulsaron y aplaudieron el aborto de los bebés de 24 semanas de gestación? O sea, entonces estos no son seres sintientes y los otros sí. Muy bien. Antonio Sanguino, 45 segundos. Es bárbaro, es anacrónico y no tiene que ver nada con nuestra tradición cultural. Es un elemento extraño a nuestras culturas y a nuestras raíces. Y por lo tanto, si estuviera en la Cámara de Representantes, al lado de Duvalier, votaría por la prohibición de las corridas de toros. Muy bien. Última respuesta del programa, Francisco José Lloreda. Es equivocado prohibir las corridas de toros por varias razones, Juan Carlos. Lo primero, porque sí es una tradición que viene incluso desde la época de la Nueva Granada. Lo segundo, porque hay una profunda hipocresía de quienes están promoviendo la prohibición. Y digo profunda hipocresía, Juan Carlos, porque en Colombia al año estamos sacrificando alrededor de 4 millones de ganado vacuno, más o menos 5 millones de cerdos, 36 kilos los comemos todos los colombianos de pollo al año. Ahí están autorizados pescar 350 toneladas de aletas de tiburón. Pero aquí entonces lo que resulta es una gran preocupación por 30 toros que se lidian y que mueren en la plaza al año en Colombia. 30 toros, porque no son más. Entonces hay una gran hipocresía, pero también no solo es una gran hipocresía, sino que sin duda se trata es un tema de carácter político. ¿Por qué? Porque seguramente políticamente pues recibe aplausos, pero entonces no hablamos de otras actividades como la pelea de gallos o las corralejas. Entonces, pues claramente lo que están buscando es ver cómo se aprovechan políticamente de una actividad que es una minoría la que disfrute de los toros. Déjenlos disfrutar de los toros. Nadie está obligando al doctor Sanguino, nadie está obligando al doctor Duvalier a ir a toros, no. Y lo que estoy diciendo es, independiente de ser taurino o no, y ya lo estaba pues diciendo también Ani, uno ve una gran inconsistencia, una gran incoherencia y una gran preocupación, no por 30 toros al año, no por la manera como van al desolladero el ganado en Colombia, un gobierno que quiere además volver a implementar los mataderos municipales y cuando pues sí, la vida pues de los niños incluso en etapa de gestación pues no importan. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, Ani Abello, por haber estado aquí, Antonio Sanguino, Francisco José Lloreda y Duvalier Sánchez. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 30 minutos. Voces RCN.